Ramiro, como es habitual en esta época, hemos recibido varios mensajes en los últimos días respecto a los ajustes en los consejos de salarios. Oyentes que nos mandan y nos preguntan, en tal sector, ¿cuál va a ser el ajuste? ¿Qué se puede decir sobre las pautas de ajuste para los consejos de salarios? Bueno, que el 6 de julio presentó el Poder Ejecutivo en el Consejo Tripartito Superior las pautas que recomienda, digamos, para considerar en la negociación colectiva para determinar los ajustes salariales, ¿verdad? Al momento de hoy tenemos que tener en cuenta que los convenios firmados el año pasado aún se mantienen vigentes y van a cambiar a partir de enero del 2013, ¿verdad? Durante todo el año están vigentes, pero la forma que se tiene o el momento que se tiene para comenzar a discutir es ahora en el mes de julio, agosto, y bueno, es el gobierno el que determina o lanza cuáles son las pautas que consideran más apropiadas para negociar los ajustes, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de aproximadamente 40 sectores de actividad que participan en las negociaciones colectivas, ¿verdad? Y la historia que tenemos del año pasado, digamos, de negociación, fueron 221 grupos que estuvieron trabajando, y el 85% en la forma que laudó, digamos, el ajuste es a través de lo que se llama ajuste fijo, ¿verdad? O sea, es inflación más un porcentaje de recuperación. Esa es la historia que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar ahora cuáles son las pautas que el gobierno determinó o puso sobre la mesa para empezar a discutir. Primeramente, tienen varios componentes. Tiene un componente del periodo de tiempo en el cual va a estar vigente el convenio, ¿verdad? Que es lo que el gobierno aspira que sea un convenio a 3 años. ¿Tá? La periodicidad de los ajustes, que aspira que los ajustes sean de ajustes anuales, ¿tá? Y después los componentes que tiene incluido es la inflación esperada, ¿verdad? Y tiene un componente que es un componente macro, que ya lo tenía el año pasado también, y ahora lo que se le agrega, un poco más discriminado, que ya también estaba, pero no tan abierto, es un componente sectorial. El componente de la inflación esperada, bueno, lo que sugiere el gobierno es el centro de la banda de la inflación del Banco Central, ¿verdad? Si el Banco Central está determinando que la inflación debe estar en un rango de 4 y 6, el centro es un 5%. Eso sería el ajuste por recuperación o por inflación que está proponiendo el gobierno, un 5%. Después tenemos un componente macro, ¿tá? Sí. Que es el componente esperado del Producto Bruto Interno, que se determina en función de determinadas ponderaciones y cálculos sobre las encuestas expectativas que recibe el Banco Central, ¿verdad? Eso es un componente que se calcula, es el producto sobre la cantidad de personas ocupadas, y sería el producto por ocupado. Eso es un componente que pondera un 50%, y otro 50% también pondera el componente sectorial. O sea que hasta el momento tenemos la inflación esperada, tenemos un componente macro y un componente sectorial. El componente macro y el componente sectorial ponderan el 50% en la determinación del ajuste. Y luego vienen los correctivos, o sea, el desvío que hubo entre la inflación efectivamente registrada y la inflación estimada. Y lo mismo va a haber un ajuste o un correctivo en cuanto a los componentes macros y a los componentes sectoriales que está planteando el gobierno. A su vez se plantean también cláusulas de salvaguarda, que son indicadores que ante una determinada situación coyuntural de nivel económico, bueno, las partes puedan volver a juntarse, a negociar y a poder restablecer la forma de ajuste salarial, ¿verdad? Y bueno, y queda ahí un componente abierto, digamos, de negociación por empresa que bueno, que eso está sugerido, pero no está determinado, que sería una negociación en función de la productividad, ¿verdad? Esos serían los 3 componentes de las fórmulas en que el gobierno está determinando la forma en que busca que se realicen los ajustes salariales. Bien. Ahora hay un tema que también es importante destacar, y es que, bueno, el componente macro es un componente en función de la evolución y las expectativas que tengan que se releve de la encuesta expectativa del Banco Central de cómo se va a desempeñar la economía, ¿verdad? Eso supera eso pondera, un 50%. El componente sectorial son indicadores, o sea, a través el gobierno asistirá a las empresas y a los distintos grupos salariales para la determinación de indicadores que, bueno, que de cierta forma reflejen la realidad del sector. Y eso también
pondera un 50%. Pero una novedad que tiene esta nueva propuesta es que los ajustes sectoriales, digamos, no van a ser de forma indiscriminada, sino que, por ejemplo, si un sector tuvo un mal desempeño o el indicador que el sector eligió para medir su desempeño no fue bueno, por ejemplo, el ajuste puede llegar a ser cero por ese componente, ¿verdad? Por el componente sectorial. Mientras que si tuvo un desempeño regular, digamos, de un crecimiento entre un 4 y entre un 0 y un 2%, digamos, se puede tener un ajuste del 2%. Y después, si tuvo un buen desempeño, o sea, si el indicador creció más que el 4%, más que el 4%, el ajuste puede estar entre 2 y 4%. O sea que, en cierta forma, existe algún tope o hay un tope determinado de acuerdo a la evolución del sector, ¿verdad? Está claro. Esas son las características que más o menos determinó el Poder Ejecutivo, que fueron los lineamientos establecido para que las empresas pudieran negociar. Obviamente que esto, lo que sí acá en esto no está planteado, digamos, es el tema cuantitativo, ¿verdad?, de los ajustes salariales. Queda librado a cada una de las negociaciones. Ahí están las negociaciones, pero también hay un antecedente que si nosotros miramos lo que se envió en la rendición de cuentas, ¿verdad?, la proyección es que van a haber ajustes salariales reales del 3,5% en los años sucesivos. O sea, quiere decir que el gobierno no va a laudar por debajo de eso, o sea, no va a permitir que haya ajustes salariales por debajo del 3,5%. O sea, que ahí ya tenemos un piso para tener en cuenta, ¿no? Claro. Muy bien, Ramiro, gracias por este análisis, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Chau, chau.